Se continúa con la sección 5.4 de la ley de voltaje de Kirchhoff. Se va a resolver el problema 10 de la figura 5.80 y pues aquí nos pide que unos puntos. El punto A dice calcule la resistencia total, la corriente y las caídas de voltaje desconocidas. En el B pues tenemos que verificar la ley de voltaje de Kirchhoff alrededor del lazo cerrado. El punto C nos dice que encuentre la potencia disipada por cada resistor y confirme si la potencia entregada es igual a la potencia disipada. Y por último, si los resistores se encuentran disponibles con los niveles en watts de 1.2, de 1 y de 2 watts, ¿cuál será el nivel mínimo en watts que puede utilizarse para cada resistor en el circuito? Primero vamos a hacer el inciso A. De una vez puse la resistencia total. Nos dice calcule la resistencia total. Pues es sumando todos los resistores del circuito. Resistencia total va a ser por el primero, que es color verde, es de 3 kilo ohms. Más el resistor de 1 kilo ohm o kilo ohms, como sea. Luego el último, que es de 2 kilo ohmios. Y pues sumando todos esas resistencias, pues da un total de 6 kilo ohms. Y pues ya tenemos el valor de la resistencia total, que es de 6 kilo ohms. Ahora pide calcular la corriente. La corriente pues se va a calcular así. Corriente es igual al voltaje dividido entre la resistencia total. El voltaje pues es el de la fuente y pues, la resistencia total, la sumatoria de todos los resistores. Esto es igual a el voltaje, que es de 120 voltios, y dividido entre la resistencia total, que es de 6 kilo ohmios. Toda esta operación va a ser igual a una corriente de 20 miliamperes. Bueno, ya tenemos la resistencia total, la corriente, y ahora faltan las caídas de voltaje pues desconocidas. Color este, voltaje 1 va a ser igual a la corriente multiplicada por la resistencia 1. Esto es igual, pues la corriente ya se sabe que es de 20. De 20 miliamperes multiplicada por la resistencia 1. ¿Cuál es la resistencia 1? Pues vamos a agarrar esta, que es de 3 kilo ohms. Ok, 3 kilos.
pues esto va a dar un total de 60 voltios. Su voltaje de la resistencia 1 es de 60 voltios. Y pues así vamos a calcular sus voltajes de la resistencia 2 y la resistencia 3. Voy a pausar el video para que no se haga muy largo. Y bueno, aquí ya se puede ver que ya calculé las demás resistencias, sobraban dos, que es bueno, es para la resistencia 2, 20 mA multiplicado por 1 kilo ohms, pues es igual a 20 voltios, va a tener esa resistencia. Y para la resistencia 3 es 20 mA multiplicado por 2 kilo ohms, que equivale a 40 voltios. Y ya están todos los cálculos. Del punto A calcula la resistencia total, la corriente y las caídas de voltaje desconocidas. Ahora pasamos para el punto B. Dice, verifique la ley de voltaje de Kirchhoff alrededor del lazo cerrado. Y pues esto se calcula así. Es el voltaje de la fuente o el voltaje total va a ser igual a todos esos voltajes de voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. Voltaje 1 más el voltaje 2, ¿ok? Y el voltaje 3. Va a pasar así. El voltaje de la fuente pues es 120 voltios. Dejen ver. Son 120 voltios. Este es igual pues a todos estos voltajes. Voltaje 1 es de 60 voltios. Más voltaje 2 es 20 voltios. Y voltaje 3 es de 40 voltios. Esto es igual a 120 voltios. Igual, se hace toda esta suma y es 120 voltios. Y pues ahí está la corroboración con la ley de voltaje de Kirchhoff, que nos pide verificar la ley de voltaje de Kirchhoff alrededor del lazo cerrado. Pasamos al punto C. Encuentra la potencia disipada para cada resistor y confirmar si la potencia entregada, es igual a la potencia disipada. Vamos a calcular las potencias que sean en color rojo. Y se van a calcular acá. La potencia 1 va a ser igual al voltaje 1 multiplicado por corriente. ¿Vale? Esa es la fórmula. Va a ser igual al voltaje 1, con nuestro voltaje 1, es de 60 voltios. 60 voltios multiplicado por la corriente, ya sabemos que la corriente va a ser la misma, es de 20 miliamperes. Haciendo la operación, pues da un total de la potencia 1 que es de 1.2 watts.
2.watts. Y pues vamos a seguir calculando igual pues para la potencia 2 y la potencia 3. Y luego ya calcular la potencia total y ver si es el mismo, bueno, si son los mismos resultados de la potencia. Ya están los cálculos de la potencia 2 y de la potencia 3. Pues la corriente pues va a ser la misma, 20 miliamperes, pero para el voltaje pues ya cada quien, ¿no? Voltaje 2 corresponde a 20 voltios, voltaje 3 a 40 voltios. Para potencia 2 da un total de 0.4 watts, pero, bueno, está bien, pero si te lo piden más especificado, pues ya es igual a 400 miliwatts. Lo mismo con la potencia 3, es de 0.8 watts, pero igual puede pasar a 800 miliwatts. Ahora calculamos la potencia total. Esto es igual al voltaje, igual el voltaje total o el voltaje de la fuente, multiplicado por la corriente, como rima. Esto va a ser igual al voltaje, que es de 120 voltios, multiplicado por la corriente. La corriente es de 20 miliamperes. Miliamperes, y da un total de 2.4 watts. Ok, entonces potencia total equivale a 2.4 watts. Ahora vamos a hacer... ¿qué vamos a hacer? Encuentre la potencia disipada de cada resistor y confirme, o sea, vamos a confirmar ahora si la potencia entregada es igual a la potencia disipada. O sea, si la potencia, o sea, total va a ser igual a la potencia de todas las potencias sumadas, que la de 1.2, la de 400 miliamperes y la de 600 miliamperes, toda esta suma tiene que ser igual a la potencia total de 2.4 watts. Entonces, potencia total va a ser igual pues a las potencias, ¿no? Potencia 1, potencia 2 más potencia 3. Potencia 1 más la potencia 2. Y por último, potencia 3. Y esto pasa así, potencia total pues es 2.4. 2.4 watts es igual a la potencia 1 es de 1.2 más la potencia 2 es de 0.4, ok, 0.4 watts, o pueden poner 400 miliwatts, más la última, la potencia 3 es la de 0.8 watts. Salió medio feo, de 0.8 watts. Pasa como 2.4 watts.
Y pues haciendo toda esta suma, pues sí da lo mismo, da un resultado de 2.4 watts. Y todo está bien. O sea, se cumple la condición. Y pues por último nos dice que si los resistores se encuentran disponibles con niveles en watts pues de un medio, de 1 y de 2 watts, ¿cuál será el nivel mínimo en watts que puede utilizarse para cada red, para cada resistor en este circuito? Y pues en el resistor 1, ¿dónde está el resistor 1? ¿Dónde es este? Es de 1.2 watts. Ajá, y va a ser pues con color morado para la resistencia 1. Se puede utilizar una resistencia de 2 watts. Para el resistor 2 se puede utilizar pues una resistencia de 1, bueno, un medio de watts. Y la resistencia 3, por último, pues se utiliza una resistencia de un watt. Y ahí está, resistencia 1, una resistencia de 2 watts, para la resistencia 2 de medio watt, y la resistencia 3 de 1 watt de potencia. Se puede ver. Pues ya es todo lo que piden los puntos. Para corroborar, lo vamos a simular en Proteus, ya está hecho. En la resistencia 1 es un voltaje de 60. Ok, y sí, es de 60 voltios. Voltaje 2 nos tiene que dar de 20 voltios, que pertenece a resistencia 2. 20 voltios y por último 40 voltios la resistencia 3. 40 voltios con una corriente de 20 miliamperes en el circuito. Todo y sí tenemos 20 miliamperes. Ahora las potencias para resistencia 1. Acá tenemos ahí una potencia de 1.2 watts. Y sí, aquí está 1.2 watts. Para la potencia 2 tiene que dar de 400 miliwatts. Ok, bueno, aquí nos da 400 miliwatts. Ajá, sí está bien, 400 miliwatts. Y potencia 3 tiene que dar de 800 miliwatts. Ajá, 800 miliwatts. Está hasta abajo. Y pues ya todo está resuelto, todo lo que nos pide. Y espero que les sirva de ayuda. Y ya saben, pues échenme la mano, ¿no? Échenme la mano suscribiéndose y darle me gusta y compartirlo.